Leamos y aprendamos juntos. Cualquiera que deja de aprender se hace viejo, tanto si tiene 20 años como si tiene 80 años. Esto lo dijo Henry Ford. Y con esta frase tan interesante, hoy inicio la actividad de Leamos y Aprendamos Juntos con un tema también para recordar, para tener presente, porque a veces pareciera que se nos olvida los eventos importantes que hemos tenido a lo largo de nuestra historia o de la historia que nos rodea. Así que entonces hoy vamos a ver un tema bien interesante y se trata de esto, el Bogotazo. Un día para no olvidar. Pero este Bogotazo, bien interesante el tema, fue un acontecimiento que sucedió en Bogotá y que cambió profundamente la política, la sociedad y la misma historia de Colombia. Fue una enorme explosión de violencia que comenzó en Bogotá el 9 de abril de 1948, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, uno de los políticos colombianos más populares de la época. Y observen ustedes, yo creo que muchos podemos recordar este sitio a qué corresponde. A la Jiménez con Séptima, ¿se ubican? A mano derecha lo que era la gobernación. Y miren la usanza de ese momento. Ruana, sombrero, vestidos oscuros. Era una Bogotá muy fría, pero en este momento, como la vemos, completamente destruida, por lo que en su momento fue el Bogotazo. Pero hemos nombrado que esto sucedió a raíz del asesinato del señor Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, para entender lo que pasó, debemos saber quién era él. Nació el 23 de enero de 1903 en Bogotá. Abogado, político y uno de los líderes populares más influyentes de Colombia durante la primera mitad del siglo XX. Desde muy joven se destacó por su capacidad para hablar en público, para interesarse por los problemas sociales. Estudió Derecho y posteriormente realizó estudios en Italia. Su carrera política empieza con el Partido Liberal, ya que se convierte en una figura muy cercana a los trabajadores y a los sectores populares. Cuestionó constantemente a sus dirigentes. Fue figura central, fue líder. Fue también concejal de Bogotá, representante a la Cámara, senador, alcalde de Bogotá y ministro de Educación y Trabajo. Una persona muy influyente en aquel momento. Uno de los aspectos que lo hizo especialmente popular fue su discurso contra la desigualdad social y los privilegios de las élites políticas. Su lema preferido era: el pueblo es superior a sus dirigentes. Con esta frase él resumía muy bien gran parte de su pensamiento. Y si ustedes todavía tienen billetes de 1.000 pesos, que lo vemos aquí en la parte derecha, allí está él. Y está la frase: el pueblo es superior a sus dirigentes. Porque realmente él era un líder. Y en ese momento la gente buscaba eso, un líder, una persona que los guiara, una persona que estuviera cerca a sus necesidades.
Y como les dije, él fue alcalde en 1936. Intentó modernizar la ciudad y promovió medidas relacionadas con la educación, la higiene, la movilidad y la organización urbana. Y aquí está este libro donde dicen Gaitán, el alcalde del pueblo. La gente lo quería, lo respetaba, aunque algunas de sus reformas provocaron resistencia entre los sectores tradicionales de la sociedad. También fue conocido como el líder que despertó a un pueblo. Durante la década de los 40, Gaitán alcanzó una enorme popularidad. Su movimiento político consiguió reunir a trabajadores, estudiantes y sectores de las clases populares. En 1946 fue candidato presidencial del Partido Liberal, pero perdió frente al conservador Mariano Ospina Pérez. Y después de esto, donde él demostró todas sus capacidades y donde siguió en la lucha, porque a pesar de la derrota, él continuó aumentando su influencia y parecía tener grandes posibilidades de que en las elecciones siguientes, que eran en 1950, él pudiera llegar a la presidencia. Pero llegó el momento desafortunado de su asesinato, el 9 de abril de 1948. A la edad de 45 años es asesinado el dirigente Jorge Eliezer Gaitán. Su muerte provocó una enorme explosión de violencia, conocida como el Bogotazo. Grandes sectores de Bogotá se levantaron, hubo incendios, destrucción de la ciudad. Y este momento, el asesinato de Gaitán, se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes y traumáticos de la historia contemporánea de Colombia. Y deja su legado. Gaitán sigue siendo una figura muy recordada en Colombia porque representó las aspiraciones de importantes sectores populares. Su vida está relacionada con temas fundamentales: la desigualdad social, la lucha de los trabajadores, el enfrentamiento entre liberales y conservadores, el crecimiento de las ciudades, la violencia política, entre muchas más. Y completamente amado por el pueblo, siempre custodiado, siempre al servicio de su país y de su ciudad, Bogotá. Y bueno, ya sabiendo quién era este líder y cuál fue más o menos su trayectoria, podemos ahora sí enfocarnos en recordar un poco lo que sucedió, qué fue el Bogotazo. Porque estos temas que sucedieron hace muchos años es bueno recordarlos, es bueno que nuestras juventudes conozcan qué pasó, cómo fue y por qué hoy en día se presentan situaciones muy similares, como lo vamos a ver. Así que vamos a continuar y nos encontramos aquí con esto. Miren, la destrucción total de la ciudad en ese momento. Porque resulta que en este Bogotazo se llegaba a pensar en él porque él tenía unas frases muy particulares y la muerte de él en esta forma tan abrupta pues ocasionó todo este desastre. Con esta frase que les dije, el pueblo es superior a sus dirigentes y que está allí en el billete de 1000, siempre lo recordaremos y siempre será la frase que nos lleve a entender muchas cosas. Pues bien, el asesinato de Gaitán
que ocurre el 9 de abril de 1948, sucede cuando él se encontraba en el centro de la ciudad, en el centro de Bogotá. Después de salir de su oficina, ubicada cerca de la carrera séptima, lo vemos aquí a la izquierda, en este edificio que daba su oficina, en el edificio Agustín Nieto, y él sale y allí muere atacado por un arma de fuego. A la derecha vemos hoy en día, las personas que puedan recorrer allí este sitio, hay un emblema y hay una pared conmemorativa a la muerte de él. Y los turistas allí conocen esta historia. Pues bien, él recibe unos disparos, varios, y es trasladado inmediatamente a la clínica central, que era la más importante en aquel momento, pero muere pocos minutos después. La noticia de este suceso se extendió rápidamente por Bogotá. En aquella época no existían redes sociales ni internet, pero las noticias circulaban rápidamente mediante el radio, el periódico y el voz a voz, el rumor entre la población. Y la reacción fue inmediata. Pero, ¿quién asesinó a Gaitán? El principal sospechoso fue Juan Roa Sierra, que después del asesinato una multitud lo persiguió. Fue capturado por estas personas y llevado a rastras hacia la zona cercana al Palacio de Justicia de aquel entonces. Pero la multitud terminó matándolo y su cuerpo fue arrastrado por las calles hasta llegar a la Plaza de Bolívar. ¿Ven la gente cómo reaccionó? Se sublevó completamente y encontraron al asesino, al supuesto asesino, y lo mataron. Y hay un gran misterio. Uno de los grandes interrogantes históricos es quién estuvo realmente detrás del asesinato de Gaitán. Porque aunque Juan Roa Sierra fue señalado como responsable material, nunca se estableció de manera definitiva quién pudo haber ordenado este asesinato. Por eso durante décadas han existido diferentes hipótesis sobre los responsables y los posibles motivos. Pero la gente reaccionó con mucha violencia. ¿Por qué? Este fue el detonante por el descontento que se traía de mucho tiempo atrás. Colombia atravesaba una época de enorme enfrentamiento entre conservadores y liberales. La rivalidad política había provocado enfrentamientos y violencia en diferentes regiones del país. Además, en aquel entonces, tal vez como hoy en día, porque si observamos todos estos eventos, tienen mucho parecido con los eventos que han pasado últimamente. Existían grandes desigualdades económicas, conflictos por la tierra, problemas laborales, pobreza, violencia, exclusión política. Y Gaitán había logrado canalizar buena parte de esta situación. Cuando fue asesinado, para muchos de sus seguidores, no se trató solamente de la muerte de un político, sino que sintieron que habían asesinado la esperanza de un cambio. Y después de conocerse estos eventos y esta noticia, miles de personas salieron a la calle. La reacción comenzó principalmente en el centro de Bogotá.
se produjeron incendios, saqueos, destrucción del tranvía. Y aquí me pareciera que la frase sería algo parecido con el hoy en día, que destruyen el Transmilenio. Pues no sé por qué se tienen que fijar tanto en el transporte público, pero esta destrucción fue bárbara. Ataques a los edificios, enfrentamientos, duda, pelea. Y uno de los símbolos más recordados de este Bogotazo pues fueron los tranvías incendiados, el medio de transporte. El centro de Bogotá quedó devastado. Hubo una manifestación muy fuerte. Pero, ¿qué pasó con la policía? Pues una parte de ellos se enfrentó a los manifestantes, mientras que en algunos lugares hubo miembros de la institución que entregaron armas a los civiles o se sumaron a la misma revolución. Y la situación se volvió extremadamente confusa. En las calles habían civiles armados, policías, soldados, manifestantes, personas que aprovecharon como siempre el caos para saquear. Y el gobierno perdió durante varias horas el control efectivo de importantes sectores de la ciudad. La radio jugó un papel muy importante. Este es uno de los aspectos más interesantes del Bogotazo. La radio tuvo una enorme influencia. Algunas emisoras transmitieron noticias sobre el asesinato y posteriormente mensajes políticos y llamados a la población. En medio del caos, la radio podía aumentar la indignación y transmitir rumores que no necesariamente habían sido comprobados. Esto hizo que la situación se extendiera rápidamente y que la situación se tornara un poco más fuerte. Pero ¿cuántas personas murieron? Hasta la fecha no existe una cifra completamente segura. Las estimaciones históricas suelen situar el número de muertos aproximadamente entre 2.000 y 3.000 personas. También hubo miles de heridos. Y una de las dificultades para establecer una cifra exacta es el enorme caos de esos días y la gran cantidad de personas que quedaron sin identificar. Y hay unos detalles muy curiosos como, por ejemplo, que en ese momento se estaba realizando la 9ª Conferencia Internacional Americana, una reunión diplomática de gran importancia. Habían llegado representantes de numerosos países. Entre los participantes se encontraba el entonces secretario de Estado estadounidense George Marshall. Y el asesinato de Gaitán ocurre precisamente durante esta conferencia, lo que generó un impacto internacional del Bogotazo, que fue impactante a nivel mundial. Luego de estos acontecimientos, el presidente de Colombia, que era Mariano Ospina Pérez, del Partido Conservador, intentó recuperar el control de Bogotá. Durante los días siguientes se produjeron negociaciones políticas y enfrentamientos también. Finalmente, las Fuerzas Armadas lograron recuperar progresivamente el control de la ciudad. Fue algo lento, traumático y confuso. Así que, en una frase completa podemos ver que el Bogotazo comenzó con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948,
pero detrás de la explosión de violencia existía un profundo conflicto político y social que llevaba años acumulándose en Colombia. El Bogotazo, que siempre lo tendremos que recordar, pues nos lleva a pensar que hay situaciones que se salen de control y que dejan devastado una ciudad, un pueblo, y dejan enseñanzas a veces no las más positivas, pero sí de las que debemos sacar nuestras conclusiones y entender, haciendo análisis, cómo sucedieron las cosas. Yo los invito a que traigamos de nuestra memoria este momento, las personas que lo vivieron, y escuchemos la sabiduría de esos comentarios, porque la gente estaba muy asustada, como nos asustamos hoy en día ante cualquier manifestación que se salga de control. Por eso es tan importante escuchar, entender, reflexionar, aprender y evitar cometer las mismas acciones que nos llevaron a estos momentos tan difíciles. Y bueno, aquí yo espero que podamos, como les digo, recordar. Les dejo aquí este abrebocas para que ustedes, por favor, recuerden este momento y lo comenten. Muy bien, y hasta aquí nuestra actividad de hoy de leamos y aprendamos juntos.